¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase magna que hemos preparado para el día de hoy, con un tema muy interesante que se llama las matemáticas del amor. Seguramente todos van a tener curiosidad de qué nos pueden decir sobre las matemáticas del amor. Pues quiero comentarles que este trabajo tiene el objetivo de que veamos el amor desde otra perspectiva, ¿sí? Que utilicemos las matemáticas como guía. Seguramente lo van a disfrutar. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a comentar un poco sobre mí. Tengo estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas, tengo una ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y la mayoría de mi background y de mi experiencia pues ha sido en el área de las telecomunicaciones, ¿sí? Ya tengo un tiempo en el cual estoy desarrollándome en la actividad docente, en la cual imparto pues materias relacionadas precisamente a las matemáticas y a la ingeniería por mi formación. Y bueno, de manera presencial y de manera también en línea como lo estamos haciendo aquí en la UTEL. Bueno, pues entonces, dicho esto, vamos a entrar ya de lleno en lo que va a ser nuestra materia. Y vamos a empezar con el tema de las probabilidades de encontrar a esa persona maravillosa, a esa persona que va a cubrir nuestras expectativas. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Voy a tomar un poco de información, ¿sí?, acerca de una ecuación, ¿sí? Bueno, tenemos en nuestra pantalla esta ecuación, ¿sí?, que es la ecuación de Drake, ¿sí? ¿Quién es Drake? Bueno, Frank Drake fue un astrónomo estadounidense que en 1961 generó esta ecuación. Y esta ecuación, ¿sí?, nos pretende dar respuesta, una estimación, ¿verdad?, de la probabilidad de encontrar vida extraterrestre, ¿sí? Ok, bueno, con esta ecuación, ¿sí?, él hizo una estimación aproximada, ¿sí? Y en el año 2010, un joven doctor londinense llamado Peter Backus se hizo una pregunta. ¿Por qué no tengo novia? Y entonces, como buen matemático, pues esta curiosidad le generó a él una investigación, ¿verdad? Y entonces él, al igual que lo que hizo Drake, ¿sí?, de utilizar una ecuación, él empezó a investigar para ver qué es lo que él podía utilizar para encontrar esas probabilidades de que él pudiera encontrar a la persona adecuada. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de lo que es esta ecuación para de ahí ver cómo es que Backus la utilizó. Permítanme tantito, déjenme, voy a borrar el pizarrón para que no tengamos problema. Muy bien. Bueno. Es interesante cómo podemos ver que los trabajos que han sido desarrollados en años anteriores pueden ser retomados con otro nuevo enfoque, ¿sí?, y seguirlos utilizando y obtener nuevas informaciones, ¿sí? Muy bien. Quiero que veamos aquí, esta es la ecuación, ¿sí?, que utilizó Frank Drake. Aquí tenemos cada uno de esos coeficientes y lo que significan. Voy a apoyarme, ¿sí?, con este pequeño dibujo, que lo que va a simular es nuestra galaxia, ¿sí? Porque el interés de Frank Drake era precisamente conocer la información de las probabilidades de encontrar vida inteligente, pero en nuestra galaxia, ¿verdad?
Ok, entonces él toma un sistema general que va a ser nuestra galaxia. Y entonces toma el primer punto, es R, ¿verdad? ¿Qué significa R? Estrellas que nacen en nuestro sistema, ¿sí? Muy bien, entonces, estrellas que nacen en nuestro sistema engloba toda nuestra galaxia. El siguiente punto fue fracción, ¿sí? Veamos bien. Fracción de estrellas con planetas. Muy bien, entonces, de esto, nada más voy a tomar aquellos que tengan estrellas, que tengan planetas. Después me voy al siguiente. De estos, fracción de estos planetas que pueden desarrollar vida. Perdón, NE. Planetas situados en la ecosfera. ¿Qué es la ecosfera? Pues es la zona óptima donde puede haber, en este caso, vida, ¿sí? Y entonces voy acotando, ¿sí? Si se fijan, lo que vamos haciendo es que vamos acotando. Siguiente, fracción de esos planetas que pueden desarrollar vida. Muy bien. Y luego, fracción de planetas donde evoluciona la vida inteligente. Otra acotación. Y luego, fracción de planetas donde la vida inteligente alcanza un desarrollo tecnológico. Y finalmente, una vez que ya tengo esa información, es el tiempo que esa civilización va a sobrevivir, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de la ecuación de Drake? Podemos nosotros ver que está pasando de lo general a lo particular. Entonces, Drake, también como buen científico, se apoyó, ¿sí? Se apoyó de otros estudios. ¿Qué otros estudios? Bueno, acuérdense que dentro de las matemáticas, todo lo que se va encontrando, y no solamente las matemáticas, las físicas, todas las ciencias, ¿verdad? Todos los descubrimientos que se van haciendo se van documentando, precisamente para que en determinado momento otros investigadores pueden basar sus estudios, sus estrategias, sus analogías, ¿sí? Basándose en esos resultados o esos teoremas que han surgido antes, ¿verdad? Muy bien. Es importante para que no se me vayan a perder aquí, borrar bien esta parte. Perfecto. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Fíjense, tenemos, ¿sí?, la primera parte que pasamos de lo general, ¿verdad? Que era R, ¿sí? Y si se fijan, llegamos hasta el más pequeño, ¿sí? Que era, perdón, que era el tiempo, ¿verdad? Es que está muy, Entonces, es aquí. Entonces, la intención de Drake, ¿sí?, era calcular la probabilidad de vida extraterrestre. Entonces, él formuló, pasó de lo general a pequeños desgloses, preguntas que fueron dándole información, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer una pregunta general, ¿sí?, donde se diera una respuesta, lo que hizo él fue hacer preguntas pequeñas, ¿sí? Eso fue lo que utilizó Drake. Muy bien. Eso que utilizó Drake, ¿sí?, fue basado precisamente en la estimación de Fermi, ¿sí? ¿Quién es Fermi? Fermi, ¿sí?, Enrico Fermi, ¿sí?, fue un ganador del Premio Nobel de Física.
Y él lo que hizo, ¿sí?, fue utilizar también el razonamiento lógico para generar, ¿sí?, una respuesta cuando hay cálculos, ¿sí?, que tienen muchísimo, que son muy poco probables de que nosotros pudiéramos encontrar valores, ¿sí? Por eso se dice que el estudio de Fermi, o quien utiliza esta técnica, es cuando tenemos, en este caso, como puse aquí, pocos datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos pocos datos, pero estos pocos datos a mí me van a permitir, ¿sí?, hacerme preguntas lógicas que me van a dar respuesta para que finalmente yo pueda generar una conclusión, ¿sí? Entonces, el estudio de Fermi o las estrategias de Fermi lo que me va a permitir a mí es que a través de pocos datos, ¿sí?, y con preguntas concretas, yo pueda finalmente, concretas y lógicas, ¿sí?, pueda finalmente obtener un resultado, una estimación. Y entonces, esta estrategia ha sido empleada para muchísimas cosas, y entre esos, Frank Drake utilizó, ¿sí?, este tip o este truco científico del cual se valen muchos investigadores que están dentro del área de las matemáticas y de las ciencias en general, ¿sí?, para poder encontrar resultados. Muy bien. Espero que vayamos muy bien. Si tienen algunas inquietudes, pues las pueden ir ya vertiendo para que en el momento de las preguntas las vayamos contestando o vayan dejándonos sus comentarios. Muy bien, entonces, todo esto fue porque Peter Backus se había hecho la pregunta, ¿por qué no tengo novia?, ¿verdad? Y bueno, así como Frank Drake utilizó, ¿sí?, el estudio de Fermi para generar sus preguntas, ¿sí?, y de ahí obtener una conclusión, que en este caso fue generar la ecuación de la probabilidad de vida extraterrestre, ¿sí?, fue la idea básica que utilizó Peter Backus, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él desglosa las preguntas, ¿sí? Y entonces vamos a ver que se está partiendo de preguntas que de determinado momento vamos acotando, acotando y acotando, ¿sí? Vamos a ver qué preguntas se hizo Peter Backus. Muy bien. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿cuántas personas viven cerca de donde yo vivo? Fue la primera pregunta que se hizo Peter Backus. La siguiente, ¿cuántas podrían pertenecer al grupo de edad adecuado? ¿Sí? A la edad que el joven tiene o tenía en ese momento, porque este estudio lo desarrolló en el 2010, ¿verdad? De esas personas, ¿cuántos podrían ser solteros? ¿Sí? En este caso, solteras, ¿verdad? Ahora, uno de sus requisitos que él estaba anotando es cuántas podrían tener un título universitario, ¿sí? Él está acotando de acuerdo a sus preferencias, ¿verdad? Dice, ahora, después de esos, ¿cuántos podrían ser atractivas? Y no solo eso, de esas, ¿cuántas podrían a él considerarlo atractivo? ¿Sí? Y finalmente, ¿con cuántas podría llevarse bien? ¿Sí ven? Entonces, está haciendo un desglose, ¿sí?, donde va acotando, como nosotros habíamos visto. Empezamos de una manera general y vamos acotando, ¿sí? Vamos desglosando en preguntas lógicas, ¿sí? Esta es la esencia, ¿sí? Muy bien. Bueno, y entonces él se dedicó
en base a esta curiosidad, hacer su investigación y obtuvo los siguientes resultados. Interesante, fíjense. ¿Cuántos viven cerca de donde él vive? Él vive en la ciudad de Londres y entonces encontró que viven 4 millones de mujeres, ¿sí? Muy bien. De esas 4 millones de mujeres, ¿cuántas pertenecen al grupo ideal para él? ¿Sí? Que están en el rubro o en el rango que él quiere, ¿verdad? De esos 4 millones, pues tenemos que solamente 800,000 mujeres. Muy bien. ¿Cuántas podrían ser solteras? 400,000, ¿sí? Ahora bien, de esas 400,000, ¿cuántas tienen un título universitario? 104,000 personas. ¿Cuántas podrían ser atractivas? 5,200 mujeres. ¿Cuántas podrían considerarlo a él atractivo? De esas 5,200 se reduce a 260 mujeres. ¿Con cuántas podría llevarse bien? Con 26 mujeres solamente, ¿sí? Lo interesante aquí del estudio que hizo Peter, que él descubrió que hay más probabilidades de encontrar vida extraterrestre que una mujer, ¿sí? Se fije en él, 26 mujeres, o sea, su rango fue muy, muy pequeño, su probabilidad es muy pequeña, ¿verdad? Pero está interesante, ¿no? Cómo él está utilizando las matemáticas para encontrar la probabilidad de que él pueda encontrar a una persona que sea idónea a él. Muy bien. Perdón, pero ¿qué pasaría si Peter fuera más flexible con sus criterios? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Pues que su abanico de oportunidades crecería, tan solo con la opción de cuántas personas viven en Londres, ¿sí? Él a lo mejor podría decir, bueno, cuántas personas viven en Inglaterra, ¿sí? Y si se quisiera ir un poco más, o si quisiera agregar otros criterios, ¿sí? Esa probabilidad cambiaría. Y de hecho, pues es lo que a veces pasa con nosotros cuando a veces, ¿sí? Nos cerramos a la posibilidad de expandir, ¿sí? Nuestros criterios para poder elegir a una persona. A veces somos tan acotados que decimos solamente tiene que tener esto, esto, esto y estos requisitos. Nosotros mismos, nuestro abanico de probabilidades, pues lo vamos cerrando. Pero si nosotros fuéramos más flexibles, podemos en determinado momento nuestro abanico ampliarlo y tener más probabilidades, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver otro tema, ¿sí? Bueno, dentro de las matemáticas, ¿sí? Vamos a ver otra opción, ¿sí? ¿Cómo aumentar mis probabilidades de éxito en una salida? ¿Sí? Ok. Para este tema nos vamos a apoyar, ¿sí? De lo que va a ser, de lo que es, ¿sí? La teoría de juegos. Y la teoría de juegos no nada más se basa precisamente en actividades lúdicas. La teoría de juegos, ¿sí? Es una técnica o una metodología que lo que busca es precisamente que cuando haya dos personas que tienen un interés común, ¿sí? Buscar la mejor estrategia para que ambas partes salgan beneficiados, ¿sí? Esto de la teoría de juegos se utiliza mucho en la parte de teoría de decisiones, ¿sí? Y también en lo que es en la parte de teoría de decisiones, ¿sí? Y de hecho en la economía, ¿sí? Mucho de lo de la teoría de juegos se utiliza en la economía. Bueno, entonces para esto yo voy a hablar, ¿sí? Sobre un evento que le ocurrió también precisamente a un matemático y de ahí surgió precisamente su estudio que le permitió a él ganar el premio Nobel. Su nombre es Nash. Seguramente ustedes alguna vez habrán visto la película de Mente Brillante, ¿sí? Donde sale precisamente, es la historia de este matemático y ahí se ve una escena
donde él sale juntamente con sus compañeros y a tomar una copa, están reunidos y de repente ven a un grupo de mujeres y en ellos encuentran a una rubia, ¿sí? A todos ellos les parece interesante la rubia y entonces ellos quieren ir y abordar a la rubia. Pero entonces Nash les dice, mejor vamos con otro planteamiento. ¿Qué les parece si en vez de abordar a la rubia, ¿sí?, abordamos a sus amigas? De esa manera, pues no nos vamos a estorbar y vamos a tener más probabilidades de poder engancharnos con alguien. Porque si todos vamos con la rubia, nos vamos a estorbar, ¿sí? Y si nos estorbamos, cuando la rubia ya no nos haga caso a ninguno de nosotros, vamos a querer ir con sus compañeras. Y las compañeras pues ya no nos van a hacer caso porque nadie quiere ser plato de segunda mesa, ¿verdad? Entonces, la estrategia aquí que defiende Nash, ¿sí?, su táctica distinta que él ofrece, es decir, vamos por las demás, no le hagamos caso a la rubia. Y de esa manera nosotros vamos a garantizar que en esta salida pues vamos a terminar con alguien, ¿sí? Muy bien, bueno, esto que ocurrió le permitió también a él desarrollar lo que fue su trabajo, ¿sí? Y aquí la parte interesante es que en la teoría de juegos, ¿sí?, lo que se está viendo es que no se ve el bien individual, sino que se busca un bien común donde todos salgan ganando, ¿sí? Cuando esto sucede, ¿sí?, nos encontramos en lo que se va a conocer como el equilibrio de Nash, ¿sí? Es decir, no el bien es el bien común de todo el grupo, no el bien individual, ¿sí? Y entonces, esta es una de las estrategias que nosotros podemos utilizar para poder maximizar una salida, ¿sí? Entonces, sean inteligentes y piensen en qué estrategia puedo utilizar para obtener el bien común del grupo, donde todos salgamos ganando, ¿sí? Muy bien. Interesante, ¿verdad? Seguramente ahí algunos están pensando, a la mejor voy a aplicar estas tácticas. Yo sé que sí. Perfecto. Bueno, ¿y qué hay de las redes sociales? ¿Sí? ¿Qué hay del Internet? En los últimos años, pues hemos sido testigos de que hemos encontrado amigos, conocidos, que han encontrado a su media naranja en Internet, ¿sí? Cosa que hace muchos años o en mis tiempos, ¿verdad?, no lo hubiéramos imaginado. Sin embargo, ahora las citas por Internet es de lo más común. Es de lo más común y es algo que a mucha gente le atrae. Porque como puede haber gente que tenga muchas habilidades para relacionarse, ¿sí?, hay gente que es más reservada, más tímida, ¿sí? Y esto del Internet pues ha venido a ayudarles, ¿sí?, a poder encontrar gente, ¿sí?, a contactar gente. Y vamos a hablar, ¿sí?, en esto de las citas por Internet, de un sitio muy interesante. Este sitio, ¿sí?, es un sitio de citas, ¿sí?, de citas por Internet, que se llama OkCupid, ¿sí? Lo van a poder encontrar, es un sitio donde ustedes se pueden inscribir gratuitamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, este sitio, ¿sí?, genera estadísticas de emparejamiento. ¿A qué me refiero con estadísticas de emparejamiento? Bueno, cuando nosotros ingresamos a un sitio en Internet, y en este caso un sitio de citas, nosotros vamos dejando información importante acerca de nuestros gustos, de la persona que estamos buscando, ¿sí? Entonces se van generando estas estadísticas. Por eso se llaman estadísticas de
emparejamiento. Y bueno, dentro de esos sitios, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos empezar a buscar gente, a filtrar gente con ciertas características que nos van interesando, ¿sí? Como puede ser, ¿verdad? Que nos dice aquí filtrar, ¿sí? Por edades, ¿sí? O inclusive por ubicaciones. ¿Para qué? Para limitar la búsqueda, porque tampoco a mí me interesaría pues tener un catálogo de 2 millones o de 3 millones de personas. Nosotros tenemos que empezar a ser selectivos, ¿verdad? Y empezar a buscar. Bueno, aquí la parte interesante de esta página web, para que puedan ir ingresando, ¿sí? Aquí la parte interesante de esta página web, ¿sí? Es que los creadores de esta página web son matemáticos, ¿sí? Son matemáticos, ¿sí? Ellos desarrollaron este sitio web y dentro de él, ¿sí? Están generando un algoritmo muy, muy interesante para poder empatar gente, ¿sí? Muy bien, pues vamos entonces a conocer un poquito sobre cómo utiliza OkCupid, ¿sí? Un algoritmo para poder empatar a las personas. Fíjense, esta es la pantalla inicial de OkCupid. Y fíjense en su eslogan. Dice, substancia, no solo selfies, no solo caras, ¿verdad? ¿Sí? Sustancia. ¿Qué ofrece OkCupid que lo hace tan interesante? Porque de hecho, OkCupid, ¿sí? Está dentro de los motores de búsqueda más solicitados, como lo podría ser Amazon o Netflix, ¿sí? Muchísima gente accede a este sitio de citas por internet. ¿Qué es lo que lo hace interesante? Lo hace interesante su algoritmo, ¿sí? Su algoritmo que él tiene para poder empatar, ¿sí? A las personas. Porque pues muchas veces creemos que nada más con poner la imagen es suficiente y entonces, pero no todo es la imagen, ¿sí? Aunque pensáramos que todo es la imagen, ¿no? Empiezan a haber diferentes criterios, diferentes cosas que les van gustando a las personas que la otra persona posea, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos lo interesante de este algoritmo que estos matemáticos están utilizando para su página web, para su sitio web. Entonces, veamos, este algoritmo, ¿sí? Es un algoritmo elegante. Como ustedes saben, el algoritmo, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? Es un método que nosotros vamos siguiendo paso a paso. Entonces, estos matemáticos generaron el siguiente algoritmo. Primeramente, cuando yo entro, ¿sí? Me hacen una serie de preguntas. Y entonces obtienen el primer punto, que serían tus respuestas, ¿sí? Una serie de preguntas que ellos van haciendo y tú vas dando tus respuestas. Número 2. Muy importante. Número 2. La respuesta que te gustaría que diera tu pareja, ¿sí? O sea, no nada más es lo que a mí me gusta, lo que yo esperaría también escuchar del otro, ¿sí? Y finalmente, número 3. ¿En qué medida es importante para ti esa pregunta? ¿Sí? ¿En qué medida? Porque a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, que viva cerca de mí, pero a lo mejor no es muy importante. Pero a lo mejor para mí sí es muy importante que le gusten los animalitos, porque a mí me gustan las mascotas. Entonces, por muy guapo que sea, por muy agradable que sea esta persona, que viva cerca de mí, que tenga la edad suficiente, pero si no le gusta, ¿sí? Los animales, y para mí es importante
que le guste lo de los animales, pues entonces eso le va restando puntos a esa persona, ¿verdad? Entonces, estos matemáticos dicen, bueno, estas son tus respuestas, esto es lo que te gustaría a ti de la otra persona que él dijera, y esto, lo último, ¿en qué medida? Como buenos matemáticos, ¿sí? Al final tenemos que medir, porque eso es lo que hacemos, pues, los matemáticos y los ingenieros. Medimos, necesitamos datos que cuantificar, porque nosotros no nos vamos con, poquito, mucho. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? ¿Sí? Cantidad, ¿sí? Entonces, se le introduce precisamente esta parte. ¿En qué medida es importante para ti cada pregunta? ¿Sí? Y entonces viene una valoración. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos? Espero que no se me estén durmiendo, que se estén distrayendo en otras pantallas. Perfecto. Veamos entonces, estos matemáticos, ¿sí?, dentro de su algoritmo, dieron respuestas y esas respuestas las fueron cuantificando, le dieron un valor. Podemos ver entonces que dice, no es absolutamente importante para mí. Entonces, si no es importante, le voy a dar un valor de 1 punto, ¿sí? Después me voy al siguiente. Es poco importante. Como es poco importante, le voy a dar 10 puntos. ¿Sí? Nos vamos al siguiente. Es bastante importante esa pregunta para mí. 50 puntos. Me voy a la siguiente. Es muy importante. Le voy a dar 100 puntos. Y finalmente, es indispensable. Si es indispensable, entonces lo voy a calificar con 250 puntos, ¿sí? Entonces, no solamente bastan mis respuestas, no solamente bastan las respuestas que yo quiero escuchar, ¿sí?, que tenga mi posible pareja. También es importante, entonces, medir, cuantificar. Y bueno, y para esto, de cómo funcionan, por ejemplo, las citas en OkCupid y cómo es que ellos emparejan a los candidatos, ¿sí?, les traigo un pequeño ejemplo para que podamos ver cómo funciona este algoritmo. Muy bien. Bueno, en este ejemplo es acerca de Harry Potter y Hermione, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Se van a hacer cada quien dos preguntas les vamos a hacer a Harry y 2 preguntas les vamos a hacer a Hermione. Vamos a ver sus respuestas y qué esperarían ellos, que la otra persona, ¿sí?, responda. En base a eso se les va a dar una puntuación. Y entonces podemos ver, primeramente, las 2 preguntas que fueron. ¿Te gusta el Quidditch? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese es el juego de pelota. Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿se te da bien derrotar a los magos oscuros? Bueno, la respuesta de Harry es la siguiente, ¿sí? Sí le gusta el juego del Quidditch, ¿sí? Y también se le da bien el derrotar a los magos oscuros, ¿verdad? Ahora, Harry espera una respuesta, ¿sí?, que pudiera dar la persona que él está buscando. Y entonces dice, las respuestas que espera Harry de su posible pareja, pues es que le guste el Quidditch, ¿sí? También espera que le guste. Pero ¿qué espera que conteste de que se te da bien derrotar a los magos oscuros? Pues él dice que no, ¿sí? No esperaría que
su posible pareja diera una respuesta de sí para eso, ¿no? Porque, bueno, él considera que él es el buenazo para derrotar a los magos oscuros, ¿sí? Y entonces ahora viene la parte importante, calificar esas preguntas. Si se fijan, en este caso, la importancia que Harry le da al Quidditch, ¿sí? Es un poco importante. Por eso le da 10 puntos, ¿sí? ¿Y qué pasa si se le da bien derrotar magos oscuros? La importancia que le está dando Harry a esto, para él sí es muy importante, ¿verdad? Y entonces por eso él le está dando, ¿sí? 100 puntos, porque es importante para él. Quiero aclarar, nosotros, bueno, las personas que entran a esta página, ¿sí? Ellos nada más van a dar las respuestas de es importante, no es importante, es prescindible, ¿sí? Pero quien va haciendo la asignación, pues ya es el mismo algoritmo, ¿sí? Entonces, eso es transparente para los usuarios. Cuando los usuarios dan la respuesta de que sí es importante o es poco importante, ya es el algoritmo el que está asignando los puntos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles serían las respuestas de Hermione. Muy bien, aquí estamos nada más viendo a una de las personas y me voy a los resultados que estaríamos esperando de Hermione. Muy bien, bueno, las mismas preguntas. ¿Te gusta el juego del Quidditch? ¿Sí? Y entonces la respuesta de Hermione es sí, sí le gusta. La siguiente pregunta, ¿se te da bien derrotar magos oscuros? Y ella dice no. Muy bien, ahora viene la parte. La respuesta que espera, ¿sí? Hermione de su posible pareja. Entonces, a la primera pregunta de que si le gusta el juego del Quidditch, ella espera que sí le guste. Perdón, ella espera que no le guste, ¿sí? ¿Se te da bien derrotar magos oscuros? ¿Sí? La respuesta en este caso es sí. Muy bien. Bueno, ahora viene importancia de la pregunta de Hermione. ¿Cuál es esa importancia que ella le da a esas preguntas? ¿Sí? Bueno, pues la primera, la de si te gusta el Quidditch, pues ella dice, no importa, ¿sí? Para ella no es importante. Pero, ¿qué pasa si se te da bien derrotar magos oscuros? Bueno, aquí para ella sí es importante, ¿sí? Que la persona, ¿sí? Que se va a emparejar con ella, pues responda a esa pregunta que sí. Como es indispensable, pues entonces el algoritmo a esta respuesta le va a ofrecer 250 puntos, ¿sí? Muy bien, entonces ya vimos las preguntas que se les hizo a Harry y a Hermione. Fueron las mismas preguntas, cada quien dio las respuestas propias y también dieron las respuestas que estaban esperando que la posible pareja respondiera. Y si esas respuestas, ¿sí? ¿Qué tan importantes son para ellos? Entonces, muy bien, ya tenemos esa información. Bueno, entonces, vamos a ver en qué medida cada una de estas personas son compatibles, ¿sí? Muy bien, dice, ¿en qué medida Hermione es buena pareja para Harry? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer aquí es vaciar lo que obtuvimos en la tabla, ¿sí? Para generar un valor o un resultado, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto, dice, Harry considera que la primera pregunta es solo poco importante, lo que le permite a Hermione poder obtener un máximo de 10 puntos. ¿Sí? Para Harry era poco importante, entonces si es poco importante, lo máximo que se le va a
a colocar serían 10 puntos y es lo máximo que Hermione podría obtener, ¿sí? Con la segunda pregunta, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Y como en este caso, ¿sí? Hermione contestó que no, entonces en ese caso ella no recibe ningún punto por eso, ¿sí? Y entonces veámoslo bien. El primer 10 que nosotros tenemos aquí, este 10 que tenemos aquí, es precisamente por los 10 puntos que obtuvo de la primera pregunta. Luego veamos aquí este 0 que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Eso es porque en la segunda pregunta ella no obtuvo ningún punto. Muy bien. Y entonces vemos aquí que se hace una división, ¿sí? Esa división son con los valores esperados, en este caso que tenía Harry. Voy a regresarme a la lámina para que podamos ver de dónde estoy sacando bien estos valores, ¿sí? Esta es la lámina de Harry. Vean bien, nosotros aquí tenemos un poco importante, ¿sí? Para Harry es un poco importante, lo máximo que puede obtener Hermione es un 10. Y para la siguiente, que es muy importante, sí, son 100. Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a colocar, ¿sí? Aquí, para que veamos de dónde sale en este caso, este 10, que es el valor, ¿sí? Que Harry, o sea, la respuesta que Harry da de que si es importante, poco importante o muy importante. De ahí salió este valor de 10 y de ahí salió este valor de 100, ¿verdad? Muy bien, cuando nosotros hacemos esta operación, ¿sí? Vamos a encontrar un resultado que vemos en este caso que es de 9.1%, ¿sí? 9.1%. Entonces, ¿en qué medida Hermione es buena pareja para Harry? De acuerdo a este algoritmo, pues sale que nada más es un 9.1%. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces ahorita los resultados que nos arrojarían de Hermione. Muy bien. Seguimos con la misma tónica. Tomamos las respuestas que Hermione nos ofreció en la tabla, ¿verdad? Y entonces vemos porcentaje de correspondencia. Me voy a regresar a la tablita para que podamos ver de dónde están saliendo estos datos. Muy bien. Esta es la tablita de Hermione, ¿sí? Entonces, si se fijan, la respuesta que espera Hermione de su posible pareja es un no, ¿sí? Que no le guste el juego del Quidditch, ¿sí? Y la siguiente es que sí se le dé derrotar a los magos oscuros. Esa es la primera parte que tengo acá. Entonces, como lo primero, en este caso, era el 0, ¿sí? Era la que no le diera importancia, en este caso, al juego del Quidditch, ¿sí? Pero que sí se le diera, ¿sí? Lo de derrotar magos oscuros. Regreso a la tabla. De ahí es de donde sale este 0 y este 250. Mi tablita. En este caso, la primera pues fue correspondiente al no y el 250 pues había sido al sí. Pero ahora me voy a la parte de calificar, ¿sí? ¿Qué tan importantes son esas respuestas? Y la primera es que a Hermione no le importa, ¿sí? Que sepa jugar Quidditch, pero sí es importante que pueda derrotar magos oscuros, ¿ok? Entonces, como no le importa, le va a dar un valor de 1. Y como es indispensable que derrote a los magos,
le van a dar 250 puntos. De ahí es de donde yo obtengo, ¿sí?, el 1, porque no es importante, pero sí es indispensable, ¿sí?, que derrote magos oscuros, ¿sí? Y al hacer la operación, yo voy a obtener un resultado, 99.6%, ¿sí? 99.6%. ¿En qué medida Harry es buena pareja para Hermione? Pues sale con un alto valor, 99.6%, ¿sí? Recordemos cuánto salió que para Harry, si Hermione era buena pareja, y le salió un valor muy pequeño de 9.1, ¿sí? Bueno, entonces, este algoritmo que utiliza OkCupid es obtener las respuestas de las personas, ¿sí? Número 2, que esas personas digan qué respuestas esperan de la posible pareja. Y finalmente, en qué medida es importante esa respuesta para ellos. Correcto. Una vez que ya tienen las respuestas, que nos dicen en qué medida, podemos obtener un valor. Ya teníamos el 9.1 y tenemos el 99.6, ¿sí?, de la medida en que Harry es buena pareja para Hermione. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta otro punto para ver, porque ahorita lo hicimos de manera individual. ¿Qué tan buen partido es Harry para Hermione? Uy, nos salió excelente, ¿verdad? Pero Hermione para Harry, pues no nos salió tanto, nos salió muy bajo. Muy bien. Entonces, el tercer paso que utiliza este sitio de citas es precisamente combinar las puntuaciones. Y en primera instancia pensaríamos que lo que tendríamos que hacer sería calcular un promedio, ¿verdad? Decir 9.1 con 99.6, pues nos va a dar alrededor de un 54%, ¿sí? Pero no es así. No vamos a utilizar en este caso una media aritmética o en este caso un promedio, como estamos muy habituados a hacerlo, ¿sí? El promedio lo que involucra son las sumas, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar en este caso va a ser una media geométrica, ¿sí? ¿Y por qué la media geométrica? ¿Sí? Bueno, la media geométrica, ¿sí?, se va a utilizar porque esta va a basarse en lo que son multiplicaciones. ¿Por qué multiplicaciones? Porque es sumamente importante considerar las respuestas de las dos personas. ¿En qué medida, sí, es valioso para mí la respuesta que está dando cada persona? ¿Sí? Porque si nosotros lo hiciéramos con un promedio tradicional, pues no estaríamos tomando en cuenta ese puntaje de qué tan importante o no tan importante es esa respuesta. De ahí que en vez de utilizar un promedio, se utiliza una media geométrica, ¿sí? Y bueno, ¿y qué es la media geométrica? Pues aquí nosotros podemos recordarla, ¿sí? Es simplemente los valores los vamos a multiplicar y luego vamos a sacar la raíz de esos n valores, ¿sí? Muy bien, pues aplicando esa media geométrica vamos a obtener el resultado de en qué medida, ¿sí?, son compatibles, combinar esas puntuaciones. Muy bien, pues entonces nosotros tenemos que la correspondencia conjunta, en este caso de Harry y de Hermione, pues va a ser de 30.1%, ¿sí? Muy diferente al cual habíamos pensado de que si sacábamos el promedio de 54 por ahí por ciento, ¿no? Entonces, si se fijan, este 30.1%, ¿sí?, es 3 veces más lo que habíamos obtenido de Harry, ¿sí? Y también es 3 veces menor de lo que habíamos obtenido de Hermione. Si se fijan, con Hermione nos había salido un 99.6% de que Harry era excelente partido para ella. Pero Hermione no es tan excelente partido para Harry, ¿sí?, porque le salió un 9.1.
Entonces, cuando nosotros aplicamos la media geométrica, estamos obteniendo realmente un porcentaje de emparejamiento del 30.1%, ¿verdad? Algo así como ya más justo para las dos partes, ¿sí? Entonces, este sitio de internet, al utilizar este algoritmo, ¿sí?, lo que hace es buscar, ¿sí?, con tus respuestas, con lo que tú esperas que la otra persona conteste y con lo que tú valoras, ¿sí?, generar tu proceso, generar tu puntuación y encontrarte de todo ese catálogo que ellos tienen, otra persona, ¿sí?, que al momento de generar, ¿sí?, tu media geométrica te dé un buen valor, ¿sí? No 30.1, te dé un valor más alto. Y entonces ya te pondrá en contacto con esas personas, ¿sí? ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Pues finalmente nosotros podemos ver con este resultado, pues que Harry y Hermione, ¿sí?, pues en realidad solo tienen un 30% de ser compatibles, ¿sí?, en este sentido, como pareja. Muy bien. Pues bueno, y finalmente sí, ahora ya podemos usar la internet para poder conocer gente, ¿sí? ¿Por qué todavía padecemos de citas espantosas? ¿Sí? Si ya puedo yo en determinado momento dentro de un catálogo ya definir mis gustos, definir a la persona que yo ando buscando y que me encuentren a esa persona que va a reunir esas características. Bueno, el problema es que realmente no sabemos lo que queremos hasta que lo encontramos, ¿no? Entonces, el primer paso de que nos puedan decir esta persona es la más adecuada para ti, pues ya se implicaría una primer cita, ¿verdad? Y entonces, pues ya ahí las personas empezarían a conocer. Pero bueno, el primer acercamiento ya se hizo en base a este algoritmo matemático. Ya lo que sigue, pues dependerá mucho de las dos personas, ¿sí? ¿Qué les parece? Pues muy bien, ¿no? Perfecto. ¿Cómo vamos ahí con sus comentarios? Ya pronto vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Bueno, antes de que pasemos, quiero compartir con ustedes esta frase que es muy interesante. Dice, una persona que se cierra a las matemáticas jamás comprenderá en toda su trascendencia el orden natural que se entreteje de una manera tan profunda en el entramado de la realidad física, ¿sí? Las matemáticas nos ayudan en todo, en muchas cosas de nuestra vida. Están ahí presentes y en algo tan emocional como el amor, pues lo estamos viendo, ¿sí? Muy bien, pues entonces vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué nos preguntan por ahí los alumnos. A ver, viene la primera pregunta y dice, ¿dónde puedo encontrar datos poblacionales para realizar mis propios cálculos? Qué padre que se estén motivando para hacer esta actividad. Pues miren, en el INEGI, ¿sí?, ustedes pueden entrar a la página de INEGI para obtener datos poblacionales. Si quieren ustedes encontrar a alguien en una colonia o a lo mejor en la Ciudad de México o en el estado o donde ustedes se encuentren, van haciendo de ahí su ahora sí que van desglosando y van poniendo sus criterios. Bueno, si queremos también información acerca de estudios, ¿sí?,
que a lo mejor digan, bueno, si quiero que sea una persona profesional, pues a lo mejor podrían entrar a la página de Observatorio Laboral. En la página de Observatorio Laboral, ahí tenemos estadísticas donde dice la cantidad de alumnos que se están titulando por carreras y también el género, ¿verdad? Entonces, hay muchísima información que nosotros podríamos encontrar, pero yo me basaría principalmente en la del INEGI. Podríamos ver esta de Observatorio Natural y también fíjense que el AMITSI, ¿sí?, también genera estadísticas por si nosotros anduviéramos buscando a lo mejor información acerca de si busca una persona que a lo mejor sea afín a redes sociales, la manera de interactuar con el internet. Entonces, dependiendo de la información que nosotros vamos queriendo, ¿sí?, pues vamos a ir buscando estadísticas. Pero en este caso, les sugiero que sea INEGI, ¿por qué no las de AMITSI? Y también las de la de Observatorio Laboral. Y pues ahí si van surgiendo de otros tipos de información que quieran tener, pues a lo mejor nos pueden mandar ahí su preguntita y ya nosotros les auxiliamos para decirles, ¿sabes qué? A lo mejor en estas estadísticas o en esta página puedes encontrar para encontrar esos resultados. Pero qué padre que puedan hacer esa actividad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, me dicen, ¿existen antecedentes de uso de algoritmos para conectar personas antes de Internet? Pues sí, existe un algoritmo, ¿sí?, de Gale Shapley, ¿sí? Y este algoritmo lo utilizaron estos jóvenes, son dos personas, ¿sí? Lo crearon precisamente porque había el interés de que en Estados Unidos la asignación que se hacía de los jóvenes que salían de médicos para empezarlos a colocar en los distintos hospitales, pues muchas veces no se daba en cuanto a los lugares cercanos de residencia de estos jóvenes médicos. Entonces les tocaba muy lejos. Con este algoritmo que se creó, ¿sí?, fue precisamente para que tanto los hospitales que buscaban a jóvenes con ciertas características y los jóvenes que buscaban también hospitales que tuvieran esas especialidades, pero que también estuvieran dentro del área que ellos estaban buscando. Con este algoritmo lograron empatar, ¿sí? Empatar el interés que tenía, en este caso, los hospitales de cubrir o tener ahí a los jóvenes médicos residentes y también los jóvenes médicos, ¿sí?, de tener un lugar que estuviera cerca, ¿sí?, o lo más próximo a sus familiares o a su gente, ¿sí?, con los que quieren convivir. Entonces se utilizó este algoritmo, el algoritmo de Gale Shapley, ¿sí? Muy bien. A ver, me preguntan, ¿hasta qué punto es válido combinar las matemáticas con algo tan emocional como el amor? Muy bien. Bueno, nosotros sabemos que las matemáticas, ¿sí?, lo que hace es precisamente el estudio de patrones, ¿sí? Y es el lenguaje de la naturaleza. ¿Qué pasa? Lo que nosotros hacemos es modelar la realidad. Con las matemáticas lo que hacemos es modelar la realidad, ¿sí? No es duplicarla, es modelarla. Entonces, generamos información abstracta, ¿sí?, que de alguna manera nos puede dar indicios, ¿sí?, de cómo se están comportando. Y el comportamiento humano, ¿sí?, son patrones y las matemáticas estudian lo que son los patrones. Entonces, con esos patrones nosotros podemos generar información que nos va a guiar, en este caso, sobre la conducta de los seres humanos. Y si estamos hablando en la parte del amor, pues sí vamos a obtener nosotros información importante que podemos utilizar, ¿sí?, para ver cómo es que el amor, ¿sí?, se está
comportando. Y de alguna manera, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esa información, pues poder orientar, ¿sí? De una manera positiva. Recuerden que las matemáticas es una herramienta que ayuda a diferentes grupos. De hecho, cuando se hacen las investigaciones, no solamente están los matemáticos, están los psicólogos, ¿sí? Porque el psicólogo a lo mejor es quien formula la pregunta, ¿sí? Quien le da un puntaje, una ponderación. El matemático es el que realiza la tarea del algoritmo, presenta los resultados y entre el psicólogo, el matemático y las demás personas que influyan en esa investigación van a dar conclusiones. Conclusiones que van a ayudar mucho, ¿sí? En este caso, a la parte tan emocional, a la parte tan interesante para nosotros de lo que es el amor y la cuestión de buscar pareja. Entonces, sí podemos decir que es válido combinar las matemáticas, ¿sí? Porque al final nos está dando una modelación de la realidad, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tan confiables son los algoritmos de emparejamiento que utilizan diversas redes sociales? Bueno, interesante la pregunta. Aquí, la parte de los algoritmos. Nosotros acabamos de ver ahorita, por ejemplo, un algoritmo que utiliza una empresa de citas, ¿verdad? El algoritmo podemos decir que el algoritmo está bien planteado, ¿sí? Pero confiable en el sentido involucra a personas, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo en este momento puedo decir que esa respuesta para mí es muy importante y en este momento la voy a calificar como es muy importante para mí y el sistema se va a encargar de asignarle un cierto puntaje. Pero a lo mejor, ¿sí? En otro momento o en otra instancia, ¿sí? De mi estado de ánimo, para mí eso que en algún momento fue importante ya no lo es, ¿sí? Y entonces está cambiando. Quiere decir que el algoritmo, sí, puede estar bien, pero como nosotros estamos involucrando a personas, nosotras somos los que estamos cambiando. Y a lo mejor cuando vemos algo que decimos, eso es lo que yo quería, ¿sí? Ya que lo vemos decimos, no, realmente ya no es lo que yo quería, ¿sí? Es como a veces cuando vemos en Netflix una cantidad tremenda de películas y vamos así como enfocados a decir, yo quiero esta película porque me dijeron que está bien o porque tiene esas características, la señalo y a lo mejor ya cuando la veo digo, no era lo que yo creía, ¿sí? Perfecto. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta. ¿Se puede entonces analizar cualquier conducta del ser humano utilizando las matemáticas? Bueno, fíjense, hay muchos ya estudios precisamente del comportamiento humano, ¿sí? Pero basado en las matemáticas. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque las matemáticas son estudios de patrones, ¿sí? Y, por ejemplo, ha habido un proyecto de investigación donde iban parejas con psicólogos. En este caso, estas parejas estaban viendo si podían otra vez, estaban en una etapa de ruptura y querían ver si era posible que la relación pudiera salvarse, ¿verdad? O sea, que no fueran un matrimonio más que se divorciara. Entonces, iban con este grupo de psicólogos. Este grupo de psicólogos empezó a hacer una investigación y entonces ellos evaluaban la respuesta, los gestos, ¿sí? El lenguaje corporal de las personas cuando hacían una pregunta, cómo se veían, cómo se respondían, ¿sí? Y entonces a eso le iban dando un puntaje. Finalmente, los matemáticos generaban todo el proceso, todos los cálculos y daban un resultado. Ese resultado es una estimación del valor que se esperaba de que si esa pareja al final de esa terapia que estaban teniendo en conjunto iban a lograr salir exitosamente y no ser un matrimonio más que se divorciara. Pues los resultados fueron que estaban muy ligados a lo que fue la realidad, ¿sí? Entonces, podemos ver que las matemáticas, ¿sí?
sí nos ayudan, ¿sí? Y son una herramienta importante para analizar la conducta humana. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque la conducta humana está llena de patrones, ¿sí? Y cuando nosotros vemos patrones, nosotros podemos cuantificar esos patrones, ¿sí? Muy bien. La siguiente pregunta, dice, las matemáticas pueden ayudarte a encontrar una pareja, pero pueden también ayudarte a mantener una buena relación. Bueno, esto está muy ligado a lo que acabo de responder. Pues sí, nos puede ayudar a empatar a alguna persona con las preferencias que nosotros pusimos, con los criterios de búsqueda que nosotros pusimos, ¿sí? Ayudarnos a mantener esa relación, bueno, dependerá de nosotros, dependerá de esa comunicación. Como bien les decía en el ejemplo que les estaba mencionando, se analiza el comportamiento de las parejas y finalmente, ¿sí? Cuando los psicólogos y los matemáticos obtienen un resultado de decir, esta pareja tiene un alto porcentaje de divorciarse y esta pareja no tiene tan alto porcentaje de divorciarse, fue porque vieron puntos dentro de ellos, de su conducta, ¿sí? Que les ayudan y que les favorecen. Y a lo mejor, por ejemplo, para la psicóloga, la comunicación es altamente valorada y es un punto importante para que una pareja sobreviva, ¿verdad? Las miradas, el tipo de acercamiento, ¿sí? Entonces, esos son puntos que nada más simplemente son cuantificados, comportamiento. Pero cuando se obtiene el resultado, ese resultado te arroja una luz y te dice, ¿sabes qué? Las parejas que hemos encontrado que tienen una alta probabilidad de ser exitosas es porque tienen una alta comunicación, es porque son comprensivas, ¿sí? Son más empáticas. Entonces, las matemáticas, aunque nos pueden ayudar y darnos un valor de decir, esta persona, ¿sí? Reúne características afines a ti, ¿sí? Con el estudio, con el análisis que este tipo de investigaciones realiza, pues también nos permite ver qué tipo de conducta personal es la que me favorece más para poder tener una pareja o una relación exitosa o perdurable, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Espero que este tema les haya sido muy interesante y como les dije, esta es una nueva perspectiva, ¿sí? De cómo podemos ver el amor, ¿sí? Utilizando las matemáticas como una guía. Bueno, pues me despido, que tengan una excelente tarde y de cualquier manera hay muchas preguntas que quedaron todavía pendientes, pues las vamos a responder y les llegará su respuesta después, ¿sí? Para que las podamos revisar. Pues que tengan una excelente tarde y les deseo lo mejor. Hasta luego.